Buenas noches a todos. Vamos a deshacer una gran ficción. A todos nos han educado en la idea de que la ciencia significa un camino alternativo a la religión, o más extensamente a la creencia en un Dios. A todos nos han educado en la idea de que cuanto más ciencia conoce uno, más se aleja de las explicaciones religiosas del mundo. Bueno, eso no es ciencia, es ideología. La realidad es que todo el camino científico del último siglo, y aún más, a donde conduce precisamente es a plantear cada vez con más fuerza la hipótesis necesaria de un creador. Dele usted el nombre que quiera. Y hay una demostración, es decir, ha aparecido... No hay una demostración, pero sí hay pruebas. Y esto es lo más importante. Decía Louis Pasteur, que es ese señor que inventó ese aparato por el que usted se bebe la leche sin gérmenes por las mañanas, que un poco de ciencia aleja de Dios y mucha ciencia hace que vuelvas a acercarte. Esta es exactamente la situación real de la ciencia en el último siglo. Y ahora acaba de aparecer un libro que es este, Dios, la ciencia y las pruebas, editado en Francia, donde ha vendido más de 250.000 ejemplares, que incluso para Francia son muchísimos ejemplares, y ya no le digo para España, y que aquí acaba de editar Funambulista. ¿Y qué es este libro? Fundamentalmente una suma de todo lo que la ciencia ha aportado en el último siglo y medio acerca de la necesidad, no solo teórica, racional, de que alguien haya dado comienzo a todo esto. Y es asombroso ver sus páginas porque está prácticamente todo, desde la biología, la genética, la astrofísica, todo está aquí puesto. La noticia es que tenemos en España a sus autores, porque Funambulista ha editado en español este libro, que es precioso por otra parte, tiene una edición maravillosa, y sus autores, que son Michel-Yves Bologuet y Olivier Bonassy, están con nosotros hoy aquí en Madrid. Muy buenas tardes a ambos dos, buenas noches para los espectadores. Bonsoir. Bonsoir a todos. Bueno, la idea de llevar a cabo este libro es una enciclopedia de todo lo que hemos visto en el último siglo y medio, en todas las ramas de la ciencia. Es un trabajo de chinos, como se dice en español. Hemos querido que la gente que se plantea la cuestión de la existencia de Dios es una cuestión que es muy importante, una pregunta que es muy importante y que hay que plantearse seriamente al menos una vez en la vida. Hemos querido que todas las personas que se plantean esta pregunta puedan tener en un solo volumen todo lo que la ciencia puede decir hoy en día sobre la cuestión de la existencia de Dios. No solamente la ciencia, sino otros campos del conocimiento, la racionalidad, la razón. De acuerdo. De modo que sí, efectivamente, es una enciclopedia. ¿Cuántos años de trabajo? Ha durado 3 años y medio, 3 años y medio en hacer el libro, y desde hace 2 años damos conferencias, debates, con la idea de mejorar el libro y las respuestas, y que también se incluyen en la versión española. Como tenemos solo 20 minutos para explicar todo esto, todos estos años de trabajo, yo querría ir a lo fundamental, es decir, primero a la constatación racional pura, simplemente objetiva, de que ciencia y fe en este sentido, si puede llamarse fe a la constatación de la existencia de un creador, en fin, la fe es otra cuestión, no son incompatibles, más bien todo lo contrario, y después, si les parece a ustedes, podríamos ir viendo ejemplos concretos de la cuestión. Quizá empezando por lo principal, es decir, por qué se ha asentado en la sociedad técnica moderna la idea de que la ciencia es incompatible con un creador. Muy rápidamente, durante 400 años, desde el Renacimiento, ha habido muchos descubrimientos científicos, y estos descubrimientos científicos, en el fondo, daban la impresión a las personas de que se podía explicar el mundo sin tener necesidad de recurrir a la idea de Dios, a la hipótesis de Dios. Y es a partir del último siglo que hay un divorcio estos 400 años, que hay un divorcio entre la ciencia y la existencia de Dios, la ciencia y la fe. Este divorcio sucede durante estos 500 años y se consuma también a principios del siglo XX, y sin embargo es totalmente inexacto. Y lo que es interesante es que a partir del principios del siglo XX se produce lo inverso, se produce lo contrario. Los descubrimientos científicos desde el principios del siglo XX tienden a demostrar que no se puede explicar el universo sin la hipótesis de un Dios creador. Vamos pues por partes. Si no recuerdo mal, fue Jacques Monod, ateo absolutamente, por otra parte, premio Nobel, y compatriota suyo, quien explicó que
la explicación científica de la naturaleza chocaba con tres fronteras insuperables, que eran el segundo previo al Big Bang, el origen del sistema nervioso central humano y el origen del código genético, y las consideraba insuperables. Es verdad que esto lo dijo hace más de medio siglo, y en este medio siglo han seguido siendo insuperables, quizá porque es el tipo de frontera donde se ve en el puesto fronterizo inevitablemente el sello de Dios. Oui, et aux questions insurmontables de Jacques Monod s'en sont Estas ajoutées d'autres. cuestiones, hay otras también, el ajuste fino del universo. El ajuste fino del universo es una realidad que solo se conoce desde hace 60 años. Todos se descubren nuevos ajustes finos cada año desde hace 60 años. Es decir, que si cambiásemos ligeramente los datos del universo, las leyes de la física, de la biología, no estaríamos aquí, ligeramente un ligero cambio. Y el segundo aspecto que no solamente el Big Bang pone en claro, sino otras ciencias, es que desde luego hubo un principio al tiempo, al espacio y a la materia que están relacionados. Einstein nos ha demostrado que están relacionados tiempo, espacio y materia. Todo el mundo está de acuerdo, y si ha habido una emergencia en un momento dado de estos tres elementos, esto quiere decir que la causa, que es el origen de esta emergencia, no es ni temporal, ni espacial, ni temporal, ni material, y ha tenido el poder, la capacidad de crear todo lo que existe, ha ajustado todo para que los átomos pudiesen ser estables, para que las estrellas puedan brillar y para que la vida compleja se pudiese desarrollar. Y esto es algo que era totalmente improbable. Así que estos dos aspectos, el principio del universo y su ajuste, son problemas insuperables para los ateos. Esta cuestión del ajuste fino, como se dice en español, digamos, o diseño inteligente, como se le llamó en su momento, fue muy contestada porque se decía que era simplemente, como decir, una percepción estadística. Tiene gracia el reproche porque vivimos en un mundo donde todo son percepciones estadísticas, pero en fin. La cuestión es que racionalmente es una frontera insuperable, es decir, es absolutamente imposible, salvo que alguien lo haya dirigido, que todo haya funcionado de tal forma que la vida exista. Alors je crois que ce qu'on peut dire c'est que lo que podemos decir es que la obra de Jacques Monod ahora empieza a estar un poco antigua, porque todos los descubrimientos de los que hablamos en este libro son posteriores a Jacques Monod. Así que ha habido muchísimos descubrimientos desde entonces, y como decía Olivier, hoy es muy difícil aceptar, sostener la idea de que el universo no haya tenido un principio. Y sabemos que el universo ha tenido un principio, y esto plantea un problema metafísico importante a los materialistas, porque si hubo un principio quiere decir que hubo una causa, y la única causa posible, evidentemente, que pudo haber creado el tiempo, el espacio y la materia, como ha dicho Olivier, no es temporal, ni espacial, ni material. Es decir, lo que dice la teología es un Dios creador. Tiene que ser la causa, de modo estas antiguas fronteras ya no existen. Ahora estos son fronteras para los materialistas. Los materialistas se encuentran con estas fronteras que no se pueden superar. Y entonces aparece Stephen Hawking y dice, que en paz descanse, o no lo sé, y dice, creo que el universo siempre estuvo ahí. ¿Por qué? Porque soy Hawking y digo que el universo siempre estuvo ahí. Y sale en todos los periódicos. ¿Alguna vez ha estado tan alejada la comunicación pública de la ciencia real como hoy en día? Alors, en fait, non. Stephen Hawking, dans son dernier livre, Stephen King, en su último libro, él reconoce que hay un principio del universo, incluso dice una frase increíble, dice, el universo hubo un principio en el espacio, el tiempo y la materia, pero el universo se pudo crear solo a partir de la nada, a partir de la fuerza de la gravedad. Y su compañero de Oxford, que se llama John Lennox, respondió, una absurdez, sigue siendo una absurdez, incluso aunque la profiere un científico mundialmente conocido. Es decir, que incluso gente muy inteligente como Stephen King, que no creía en absoluto los multiversos ni este tipo de cosas, alguien tan inteligente como él a veces tiene que decir cosas totalmente enrevesadas para intentar llegar a una tesis que tenga sentido, porque las cosas son muy sencillas. Cuando hay un principio, tiene que haber un ser que haya creado. Todo el mundo entiende esto. Cuando hay un ajuste extremadamente fino,
esto nos hace pensar en una inteligencia superior. Einstein decía, todas personas seriamente implicadas en la ciencia acabarán descubriendo que hay un espíritu superior mucho más inteligente, mucho más grande que el del hombre, se manifiesta en las leyes del universo, exactamente esto. Y después la frase que has citado de Louis Pasteur, un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Dios. Es interesante la mención de Einstein, porque Einstein no era un creyente, era judío desde el punto de vista cultural, familiar, etcétera, pero no era un creyente judío. Sin embargo, aceptaba la necesidad de un creador no como creyente, sino como científico, lo que es interesante. Y recuerdo Carlo Rubbia, que fue un premio Nobel de Física de hace unos años, que hizo mucho ruido con unas declaraciones en las que decía inevitablemente algo sobrenatural subyace en la materia. Es muy interesante porque Einstein, que es el mayor científico del siglo XX, del que se ha hablado muchísimo, se ha intentado utilizar todo lo que él decía, cada uno en como les interesaban. Los materialistas han utilizado frases de Einstein, los creyentes también. Nosotros pensamos que en nuestro capítulo hay un capítulo específico sobre Einstein, y para resumir este capítulo, Einstein no tenía una religión, él rechazaba participar en cualquier religión. Él no creía creer en Dios concreto, pero como científico, él reconocía que tenía que haber un espíritu superior que hubiese hecho todas estas leyes. Es decir, Einstein de alguna manera era deísta, podemos decir, sería la definición actual. Es muy interesante que estos grandes científicos eruditos reconociesen que tiene que haber un maestro relojero detrás de este ajuste fino. Y no el relojero ciego del que habla Dawkins, pues, con el que sería absolutamente imposible que funcionara nada. En nuestro libro hay un capítulo sobre este erudito, es muy interesante, dejamos hablar a los grandes científicos del siglo XX, es muy interesante. Los grandes científicos del siglo XX tienen muchísima legitimidad, así que tenemos 100 citas con referencias de estos eruditos, y lo que demuestran estas citas es que los grandes eruditos, los grandes científicos, la mayoría de ellos son agnósticos, ateos, porque era lo que eran al principio, a mediados del siglo XX, pero todos ellos se dan cuenta de que hay un problema, que tenemos un problema real en el universo, y que solamente la idea de un espíritu superior, de un ser superior, resuelve este problema. Así que creo que esto da mucho peso al libro. Si en este momento está encontrando usted, me voy a comprar este libro para ver si voy a la iglesia este domingo, no va a encontrar lo que está buscando, porque esto es otra cosa. Es decir, no estamos hablando exactamente de religión en el sentido de las religiones convencionales, que también, pero lo fundamental no es esto. Esto no es un libro de religión, es un libro de ciencia y filosofía, si usted quiere definirlo así. Y hay dos cuestiones fundamentalmente importantes que pasamos a preguntar a nuestros entrevistados, y son las siguientes. Uno, la necesidad lógica de la existencia de alguien que ha dado lugar a todo, es decir, a un creador, no implica necesariamente una perspectiva religiosa en el sentido convencional del término, aunque esta es una de las formas de asumirlo. Oui, en fait, c'est exactement ça. Sí, es exactamente esto. Esta cuestión de la existencia de Dios es fundamental para todos, para cada uno de nosotros y para las sociedades también. Absolument. ¿Por qué no nos la planteamos más? ¿Por qué no nos la planteamos todos los días en la televisión, en las noticias? Porque la gente se dice es una cuestión muy importante, pero no se puede resolver, porque hay mucha gente muy inteligente que cree, mucha gente que no cree, que también es muy inteligente. ¿Por qué yo, que soy una persona normal, puedo llegar a una certeza sobre esta cuestión? Esta idea no es cierta, porque precisamente debido a todos los grandes científicos, gracias a los grandes científicos que tenemos antes, nosotros no partimos de cero, nos alzamos sobre espaldas de gigantes que nos han precedido, como decía Newton. Así que lo que decimos es, ¿pensáis que esta pregunta no se puede resolver? No es cierto, hay que abrir nuestra investigación, nuestro libro, y realmente es fácil estar bastante seguro de esta respuesta, y es una respuesta positiva. La otra cuestión concierne al valor de una palabra fortísima que aparece en el título del libro, que es la ciencia y las pruebas. Claro, estamos acostumbrados a oír de inmediato la palabra prueba, y asociarla a la prueba del 9, por ejemplo. Es decir, la prueba y la demostración son dos cosas distintas. Y estos autores han querido acercarse a esta cuestión, que es esencialmente, insisto, filosófica, a partir de la ciencia,
dándole a la palabra prueba un sentido en realidad judicial. La palabra prueba es la palabra perfecta, por eso nosotros queremos utilizar esta palabra. La palabra prueba es perfecta porque hay una gran cobardía o timidez por parte de muchas personas, muchos cristianos y otros, de utilizar esta palabra, pero es la palabra perfecta porque tenemos elementos, la ciencia ha aportado elementos, pruebas muy fuertes sobre el principio del universo, sobre el ajuste fino, son pruebas. No hay razones de no utilizarlas por timidez o por no contrariar. Como has dicho, la palabra prueba no es una demostración matemática. La prueba absoluta sería una demostración matemática y esto no está en el campo de lo real. Aquí estamos en el campo, en el terreno de, como has dicho muy bien, del tribunal, de una justicia. Así, el lector del libro, el que va a leer todo esto, va a analizar las pruebas como en un tribunal y va a ser el jurado y va a ser quien decida, tendrá la libertad para decidir si piensa que hay suficientes pruebas para poder forjarse una convicción y esto es una opinión y esto es lo que es importante para nosotros. Gracias a este libro hay hay un montón de aspectos que convergen en lo mismo. Es muy sencillo de leer y no es complicado y al final el lector va a tomar una decisión sobre el tema. Es una investigación sobre una cuestión muy clara. ¿Existe Dios o no? Un solo ángulo, la racionalidad. Ponemos sobre la mesa 12 capítulos independientes, muy importante que sean independientes porque las pruebas de un proceso tienen que ser diferentes, independientes y que converjan todas, que sean convincentes y este es el resultado que tenemos hoy con nuestra investigación sobre la cuestión de la existencia de Dios. Imagínense ustedes un tribunal en el que aparecen Micheliv y Olivier con este libro y dice, está esto en cuestión, estas son las pruebas. Ellos son, según para quién, los fiscales o los abogados y las van contando. Y ha señalado antes Micheliv algo que es muy importante en este libro, que es que se entiende todo. Es decir, está escrito de tal forma que todo el mundo lo pueda entender, no hacen falta unos conocimientos científicos previos, salvo muy sumarios, en fin, lo que es el Big Bang, bueno, pero ya parece estar en la publicidad, para entender de lo que se trata. Este afán de divulgación necesariamente, me imagino que habrá exigido un trabajo de, ¿cómo decir?, doble y hasta triple reflexión para ser capaz de formular las cosas de tal forma que hasta yo las entienda. Es mucho más difícil hacer algo sencillo que hacer algo complicado. Lleva mucho más tiempo, mucho más trabajo, pero justamente este era nuestro objetivo, era hacer algo que fuese a la vez muy exacto, pero al mismo tiempo fácil de entender por todos. Voy a compartir con ustedes que todavía no han corrido a comprarse el libro algunos de los comentarios que hacen algunas de las personas que la editorial ha tenido a bien añadir para el final, porque son muy interesantes y, por así decir, son los padrinos de este libro, aparte del prologuista. El prologuista es Wilson, es el señor que descubrió la radiación cósmica, a partir de la cual se basa toda la teoría del Big Bang. Bueno, una invitación a una razón más amplia, dice el cardenal Sara, bien conocido de nuestros espectadores. Pero también alguien como el filósofo Rémy Brague, el ateísmo ahora ha de sentirse a la defensiva. Para la doctora Stephanie Rieder, una sólida demostración de la existencia de un Dios creador. Para Bertrand Vergely, este libro hace revivir la metafísica más esencial. Para Bruno Panchard, el mundo no solo es un mecanismo potente, pero absurdo, es un objeto pensado. Esta idea de objeto pensado del mundo es seguramente el mensaje de fondo. Y por el camino, y esta es la pregunta que vamos a hacer concretamente, alguna historia realmente fascinante y completamente desconocida. Por ejemplo, ¿por qué hubo un momento en que en la Unión Soviética las teorías convencionales de explicación del universo a partir de un Big Bang estaban prohibidas? Es un episodio muy interesante, muy apasionante y es terrible al mismo tiempo. Y al mismo tiempo es muy original, nunca se ha contado en nuestro libro.
hasta nuestro libro. Estas dictaduras, la dictadura de Stalin, de Mao Zedong, de Hitler, han perseguido a los científicos y estos científicos eran hombres jóvenes que hacían ecuaciones en universidades, en sus pequeños trabajos. No tienen mucho dinero ni influencia política y estas personas han sido asesinadas o han acabado en campos de concentración porque los dictadores habían entendido perfectamente que sus descubrimientos que llevaban al hecho de que hay un principio del universo, Hitler, Mao Zedong, todos comprendían que un principio del universo era Dios y esto va totalmente contra el materialismo, con lo cual era muy peligroso para ellos y hacía falta desembarazarse de estas personas. Y así contamos en nuestro libro por primera vez de muchos científicos, estos científicos que han sido fusilados, deportados, campos de concentración, por decir esto. Esta es la persecución de los científicos por parte del materialismo. Si pensamos en la historia de Galileo, por ejemplo, se habla mucho de la historia de Galileo y realmente es una cosa muy única, ¿no? Así que la gente que realmente fue asesinada fueron estas personas asesinadas por la URSS y por esos regímenes totalitarios. Si usted se acuerda, aquí le contamos hace unas semanas la historia de la genética en la Unión Soviética, el problema de Vavilov, cómo acabó la cuestión de Lysenko. Al final, el materialismo científico suele ser, ¿cómo decir?, tiene que dejar de ser realmente científico para poder ser materialista. La pregunta, ¿vous êtes catholique? ¿Son católicos ustedes los dos? Y hago esta pregunta, porque una parte importante del libro, no menor por el contenido, concierne precisamente a cuestiones ya estas sí religiosas. En concreto, algo tan formidable como lo de Fátima, que es un perfecto ejemplo de un mundo en el que tiene que haber una inteligencia para que pueda haber milagros, porque si no, no habría. Y por otra parte, problemáticas concretas acerca de la existencia histórica material de Jesús de Nazaret. En fait, c'est pas du tout en tant que catholique qu'on aborde ces Realmente choses-là. no abordamos estos temas del punto de vista de católicos. Somos un poco como Sherlock Holmes. Cuando uno hace una investigación, no podemos analizar solamente los aspectos científicos, el ADN, el teléfono, los teléfonos móviles, las huellas digitales. También se analizan otros aspectos, porque se busca la racionalidad para afirmar una tesis y contradecir la tesis contraria. Y se pone sobre la mesa pruebas muy diferentes. Nosotros tenemos las pruebas científicas, pero también hay pruebas en el campo de la filosofía, de la moral y lo que consideramos los grandes enigmas de la historia. Son enigmas, hay situaciones, enigmas en la historia como milagros o, por ejemplo, el pueblo judío, Jesucristo, que son temas sobre los que el ateo se cuestiona. ¿Hay una explicación natural a esto? ¿Se puede explicar de forma natural que los hebreos, que eran el único pueblo que sabía que el sol y la luna no eran Dios? Todo el mundo lo querían, entonces los imperios pensaban que eran dioses, pero los hebreos, que eran un pueblo muy pequeño, que no tenía grandes conocimientos, ellos dijeron: Dios nos ha dicho que no eran dioses ni algo eterno, tienen un principio y un fin. Y la ciencia ha demostrado que los hebreos tenían razón sobre este tema y sobre otros muchos temas, y esto es un problema para la racionalidad. ¿Cómo es posible? Igualmente, en el caso de Jesús, un hombre joven de 30 años que sale de Nazaret, que habla durante 3 años y muere, no habría tenido ninguna oportunidad de ser influyente en la historia, y sin embargo es el hombre que ha tenido más influencia en la historia de la humanidad. De modo que, ¿cómo se puede explicar algo así? Si Dios existe, se puede explicar, si tiene una relación con este hombre, pero si no existe Dios, esto desafía la historia. Y luego el milagro de Fátima. El milagro de Fátima es un buen ejemplo de milagros. Fátima, el milagro de Fátima está muy documentado, y muchos milagros, pero está muy documentado. Son 3 niños de 10 años que dicen: en 3 meses la Santa Virgen va a hacer un milagro, y 3 meses después se constata que es cierto. Hay un milagro que nunca se había visto, uno igual en la historia de la humanidad. ¿Cómo se puede explicar desde el punto de vista racional, ni siquiera desde el punto de vista católico? Si uno es Sherlock Holmes, se hace una investigación, ¿cuáles son las explicaciones? Se hace un listado de ciertas explicaciones, y nunca desde hace 500, 600 años que tuvo lugar este acontecimiento, nadie ha podido dar una explicación racional pertinente, de modo que solo nos queda la opción del milagro.
Así que en el conjunto de la encuesta, de la investigación, es lo que analizamos. Si Dios no existe, los milagros son imposibles. Si Dios existe, puede hacer milagros y ahí tenemos uno. ¿Por qué han elegido ustedes el español como primera lengua a la que se traduce este libro? Por dos razones. La primera es porque el español se está convirtiendo en uno de los idiomas más hablados del mundo. Esa es la primera razón. Y después la segunda razón es, voy a pensar en Carlos V. Carlos V decía, yo hablo italiano a las mujeres, hablo francés a los hombres, pero alemán a mis caballos, pero hablo español con Dios. Creo que efectivamente hay algo muy vertical en la lengua española y la tradición, en la historia, y creo que es muy adecuado y estoy muy contento de que la primera traducción sea al español. Para hablar con Dios. Señores, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer y más un honor, porque realmente este libro tiene que ser inevitablemente un bombazo. Es decir, vamos a ver, es la gran cuestión desde que el hombre puede llamarse tal. La impresión de que algo existe que hace que todo funcione, porque si no, no funcionaría. A eso lo llamamos Dios, es la condición misma de la hominización. El hecho de que toda la ciencia real y la reflexión que de ella se deduce a lo largo de más de 120 años, los últimos 120 años, y con todas las nuevas disciplinas científicas, conduzcan todas unánimemente en convergencia hacia la necesidad de aceptar que alguien puso en marcha todo esto y lo sigue organizando, es absolutamente fundamental. Es una revolución, en realidad es la revolución de volver a ser humanos, cosa que quizás estamos empezando a dejar de ser. Dios, la ciencia, las pruebas, editado por Funambulista, Michel-Yves Bourget, un auténtico placer. Olivier Bonassi, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros.